para un cambio positivo en tu vida? En Instituto Impulsa Positivo te ofrecemos más que servicios, te ofrecemos una experiencia de crecimiento personal integral. Desde terapia infantil hasta técnicas avanzadas de liderazgo, estamos aquí para guiarte en cada paso del camino hacia una vida más plena y significativa. Además, cuidamos tu bienestar físico con una amplia gama de servicios que nutren tu cuerpo y alma. Descubre una nueva forma de vivir plenamente con el Instituto Impulsa Positivo. Contáctanos hoy mismo y comienza tu viaje. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, los recibimos con mucho gusto en una emisión más de nuestro programa Impulsando tu Vida, transmitiendo a través del sistema de radio, televisión y redes sociales de la UMED directamente con la FECAP. Sean todos bienvenidos a esta emisión tan importante porque el día de hoy tenemos un tema que les va a interesar. Mi nombre es Alet Rodríguez y recibo esta mañana a quien, como siempre, titular de nuestro programa, se encuentra dando apoyo y orientación en temas de interés para la sociedad. Recibimos con mucho gusto a la psicóloga Itzel Díaz Peredo. Psicóloga, ¿cómo está? Buen día. Hola Arlet, muy buenos días. Muchas gracias, psicóloga. Y pues esta mañana es muy grato contarles que el tema de hoy es interesante para todos y cada uno de ustedes en cualquier ámbito de nuestras vidas. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que del estrés, un enemigo o aliado. Tú decides. Pero para esto quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien es un psicólogo muy importante, y escucharemos un poco sobre su trayectoria para saber a quién nos referimos. Él es psicólogo sistémico con enfoque de Berger en la Universidad CUDEC. También cuenta con 10 años de experiencia como psicólogo en terapia familiar y por supuesto es facilitador de barras de Access, certificado por Access Conscience, y también es instructor de Kundalini Yoga y certificado internacional por Kundalini, quien también tiene toda esta enfoque y trayectoria del que hablaremos en un momento. Él también cuenta con aspectos importantes como escritor y conferencista, y también es capacitador experto certificado por la SEP bajo los estándares de competencias, específicamente ECO 217 y 301. Le damos la más cordial bienvenida al psicólogo Augusto Maldonado Gómez, quien nos acompaña esta mañana. Psicólogo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí compartiendo con la audiencia y esperamos que la información que traemos sea de mucha contribución para este tema del estrés, para que podamos contribuir al bienestar y a la calidad de vida de toda la población, de los estudiantes y de toda la audiencia. Muchas gracias, psicólogo. Es muy grato escuchar toda esta trayectoria de la que, previo a tocar nuestro tema, escucharemos, si nos lo permite, un poco, porque es muy interesante, psicólogos, hablar sobre este aspecto que nos mencionan, el estrés, y qué importante es tomarlo en cuenta por diferentes factores, desde cuándo nos afecta hasta cómo poder sobrellevarlo y, por supuesto, qué alternativas tenemos. Estaremos hablando de eso en esta emisión, y también sobre aspectos sobre la educación, conciencia, causas o diagnósticos sobre este acontecimiento. Pero para esto agradezco previamente el apoyo en controles de nuestra compañera Jocelyn Peralta. Muchas gracias por hacer este espacio posible. Y pues bien, psicólogo, gusta comentarnos un poquito sobre su trayectoria. Escuchamos que tiene amplios conocimientos y especialidades, pero qué mejor que nuestra audiencia lo escuche de voz propia, porque precisamente les va a permitir saber por qué podemos tocar todos estos temas. Gracias. Mira, pues mi trayectoria viene desde una búsqueda personal de encontrar herramientas en primera instancia como para generarme ese bienestar en mi vida personal, porque mi primera carrera fue como publicista, ¿no? Entonces yo empecé justamente como a experimentar mucho estrés en mi área laboral. La publicidad es un área donde se vive mucho estrés y jornadas de trabajo excesivas. Y yo en un momento de mi vida necesité como herramientas para hacer un cambio en mi vida, tener más calidad de vida. Ya venía como el nacimiento de mi primer hijo, y entonces yo elijo hacer un cambio radical en mi vida, ¿no? Entonces empiezo a buscar herramientas de desarrollo humano que me sirvieran, y empiezo como por la parte de yoga. Entonces me formó empiezo a tomar clases de yoga, que es lo primero que me ayuda como a entender las emociones y a poderlas regular. Y a partir de ahí pues me enamoro como de esta parte del desarrollo humano y me sigo de largo, hasta que pues estudié la licenciatura en psicología con un enfoque muy actualizado, digamos,
Bert Hellinger es el creador de la corriente de las constelaciones familiares y tiene todo un enfoque que, digamos, las repercusiones que tenemos la mayoría de los seres humanos tiene una conexión con lo que hemos vivido con nuestro sistema familiar, incluso con las historias que se han vivido en generaciones anteriores. Y están totalmente relacionadas con el estrés, porque los últimos experimentos, investigaciones que se han hecho, está comprobado que a través del ADN se heredan ciertos ya patrones emocionales que van a tender a que ya tan solo por lo que ya vivieron anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos, ya traemos una tendencia hacia el estrés y hacia patrones mentales que, si no sabemos reconocer, son como mandatos que nos vuelven a repetir esas historias, ¿no? Entonces es así como he integrado muchas técnicas, como la yoga, como después me convertí en facilitador de barras de Access, que es una técnica que a través de tocar puntos en la cabeza, que digamos que lo que lograron Access Consciousness es hacer como un diagrama de la cabeza, que cuando tocamos ciertos puntos sabemos que los pensamientos son carga eléctrica, que tienen dos polaridades. Cuando tocamos esas dos polaridades, lo que hacemos es como liberar esa parte que satura el cerebro, y lo que logra es cambiar las ondas cerebrales. Sabemos que cuando estamos en un estado de estrés, estamos funcionando en ondas beta, que es como necesitamos tener toda nuestra capacidad para aprender, pero los seres humanos hemos perdido la capacidad de autorregularnos. Entonces salimos del trabajo y nos llevamos como ese estrés a la casa, y se repercute pues si tenemos pareja, discutimos porque llegamos con el estrés del trabajo y no tenemos herramientas para cambiar el switch. Entonces todo esto que yo he aprendido, la yoga, las barras de Access, son herramientas, y todo lo de gestión emocional a través de la psicología, son herramientas que podemos proporcionar a las personas para que puedan regular qué les está provocando una emoción, que esa emoción, si no la sabes regular y la mantienes ahí, va a generar estrés, va a generar ansiedad, y de ahí, si no se atiende, pues empieza a detonar en síntomas físicos que se convierten en un problema mayor, ya de salud. Entonces, justamente uno de los puntos que me gustaría compartir hoy es un concepto que le llamamos el burnout. El burnout es como es el síndrome de desgaste profesional o desgaste emocional. Cuando las personas están bajo situaciones de estrés y no saben cómo gestionarlas, esto los lleva al extremo. Y esto tiene una repercusión en un desgaste emocional que deriva en enfermedades, obviamente, pero en la parte de falta de productividad, de falta de motivación hacia el trabajo, y toda una serie de repercusiones a nivel personal que se van también a la familia. En la familia pues hay muchos conflictos ya con la pareja, baja la parte del deseo sexual, o sea, todas las partes que nos conectan realmente con el gozo de la vida se apagan, ¿no? Y eso es a lo que le llamamos el fenómeno del burnout, que de acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 70%, por aquí tengo la estadística exacta, 75% de los trabajadores padece de estrés laboral, ¿no? Superando a países como China y Estados Unidos. Entonces, de verdad es un tema muy importante a difundir, a poder dar información para que las personas lo puedan detectar. Y bueno, pues un poquito como introducción, creo que con eso cubre tu primer pregunta. Muchas gracias. Cómo llegué a esto y cómo utilizo actualmente todo ese bagaje de herramientas que me han servido a mí y que ya llevo muchos años aplicando en terapia, acompañando a personas para poder superar, identificar el estrés y gestionarlo correctamente. Muchas gracias, psicólogo. Es muy importante conocer esta información con nuestra audiencia porque precisamente reciben esta orientación necesaria de lo que estaremos hablando, psicóloga, pero me gustaría partir precisamente de este punto. Hemos escuchado aspectos generales sobre el estrés, pero específicamente, ¿qué es el estrés, psicóloga? ¿Cómo podemos identificar este estrés? El estrés como tal es una respuesta fisiológica ante una situación demandante, así, ¿no? Sin embargo, si esto se convierte en un estrés crónico que es largo en el tiempo y en pequeñas dosis,
eso es lo que se convierte en este burnout del que estaba hablando el psicólogo Augusto. Finalmente hay varios indicadores, ¿no? Desde que se te olvida, o sea, a nivel de comportamiento, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel físico. A nivel físico puede ser, el sistema digestivo es el sistema más sensible que tenemos y tal vez tuviste inflamación, gastritis, colitis, ¿no? Dices, bueno, algo me pasó, ok, identifica, que eso es lo importante ahora, no hacer como un alto, identificar, ok, sí es cierto, tuve esto y esto, y no tiene que ver solo con la situación, porque se sabe que tenemos la realidad, pero el 10% tiene que ver con la realidad y el 90% en cómo nosotros interpretamos esa realidad. Puede estar la situación y pensar, es que no voy a poder, es que está complicado, y ahí está a nivel de pensamientos, ¿no? A nivel de comportamiento, pues irritabilidad, llanto, a nivel cognitivo, ¿no? La atención, concentración, memoria, juicio social se van a ver disminuidos, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas personas, que es lo peor que puede suceder, tendemos a normalizar dichos comportamientos, ¿no? O decir, bueno, estoy un poco estresada, ¿no? Y no pasa nada. No, sí pasa algo. ¿Por qué? Porque es como si te tomaras un shot, pero de cortisol, que es una hormona que en poquita dosis es saludable, pero a lo largo del tiempo, mucho, todos los días, pues es la que crea todos estos malestares. Muy bien, psicóloga, muchas gracias. Qué importante es identificar estos signos. Como bien nos están refiriendo en este momento, el estrés no es algo que únicamente sentimos y es pasajero, sino que se manifiesta. Y como bien nos refieren, con esta serie de enfermedades, de desgastes y sobre todo de las complicaciones que empiezan a surgir a raíz de todas estas enfermedades, tenemos nada mejor que esa vocecita interna, ese grito interno que nos dice, párale, y sobre todo, chécate, que sería la recomendación más importante. Pero aquí un aspecto que quizá nuestra audiencia y muchos de nosotros no identificamos es en qué momento yo debo de hacerle caso a mi cuerpo o debo hacerme caso si estoy bajo altos niveles de estrés. Escuchábamos un dato muy interesante, psicólogo, que es precisamente un 75% de gente que padece este problema. Entonces, ¿cómo podemos empezar a dar atención a esos signos? Claro. Pues justamente considerar que los ambientes de trabajo y tienen que darse en un ambiente que propicie como el sentirse bien. Ajá. Es como un cambio de cultura, el dejar de normalizar, como dice la psicóloga Itzel, que cualquier síntoma, porque normalizamos que, híjole, es que cualquier trabajo es estresante y ya consideramos normal que todos los días te tengas que tomar una aspirina o una cafeaspirina porque te dan dolores de cabeza. Entonces, al primer síntoma que tu fisionomía empieza a tener una alteración, si no duermes bien, si te duele la cabeza, si sientes que te falta capacidad para resolver las tareas que se te ponen, ahí ya es el primer síntoma de empezar a decir, algo está pasando y necesito pedir ayuda o necesito entender por qué me está pasando esto, en vez de decir pues es normal, ¿no? Y ahí es donde entra la otra parte, la manera de ayudar más a las personas es a través del autoconocimiento, porque muchas veces en la misma educación venimos de una generación que ha trabajado muchísimo, ¿no? La generación X y la generación anterior es una generación de personas que se valoraba mucho el trabajo y que podían trabajar horas y horas, ¿no? Un caso es, por ejemplo, mi papá es uno de las personas que se sentía orgulloso de ser de las personas que más horas facturadas ante el Seguro Social tenía. Entonces, para él era un valor y yo fui educado como, si tú trabajas y casi te mueres en la línea, eres un buen profesionista. Entonces, hay muchas generaciones que traen ese mandato y es bien visto trabajar de más, pero cuando eso ya transgrede el bienestar personal, ya se convierte en un problema que a veces no podemos identificar porque se cruza con cumplir con expectativas, como cumplir con mandatos. Entonces, respondiendo básicamente a tu pregunta, al primer síntoma de que está afectando tu bienestar personal, es un momento para pedir ayuda, ¿no? Y para eso estamos, pues, los psicólogos. En el Instituto Impulsa Positivo tenemos todo un programa de acompañamiento a nivel personal y a nivel empresarial también, que ese es el otro cambio de paradigma. Hay un concepto que se llama
el capital emocional, que son iniciativas que las empresas hacen para crear programas para darles herramientas a los colaboradores para que tengan esta capacidad de gestionar el estrés dentro del trabajo y representar todo un cambio. Esto lo han hecho grandes empresas como Facebook, como Google, como LinkedIn, que se caracterizan por ser empresas en las que muchas personas quieren trabajar. Por eso, porque ¿qué han hecho? Pues tienen espacios de descanso, por ejemplo. Es bien visto que las personas se tomen una siesta, que se duerman literalmente, o que tienen áreas de recreación donde pueden jugar un rato dentro del horario de trabajo. Entonces imagínate, en la cultura mexicana eso es como, ¿cómo es posible, no? Estoy pagándole a un colaborador para que pierda el tiempo, pero en realidad los indicadores y las investigaciones dicen todo lo contrario. O sea, realmente el tiempo productivo actualmente en un ambiente estresante, lo que podrían hacer en 4 horas, lo que podrían hacer 1 hora, se hace en 4 horas, ¿sale? Por el ambiente estresante. Cuando se aplican este tipo de programas, se aumenta la productividad y aumenta la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces tiene una serie de beneficios, y a nivel personal, si no hay, la empresa todavía no llega a esta cultura, pues sí hacerlo de manera personal, acercarse a pedir ayuda para hacer un diagnóstico de qué nivel está sufriendo de estrés y poder ser acompañado con acompañamiento de autoconocimiento. Aquí la clave es como empezar a identificar cómo piensan las personas ante las situaciones de estrés, ¿no? Y ahí nos conecta con el otro gran tema, lo que decíamos, que el estrés puede ser considerado como un motivador o como algo que va a deteriorar tu bienestar y tu salud. ¿Cuál es la diferencia? Hay 2 vertientes en el estrés. Hay una que se llama el eustrés. Es la capacidad que tienen las personas como para enfrentar positivamente el estrés ante una situación estresante que en el trabajo es natural. Una persona evalúa esa situación si tiene como las herramientas y la capacidad para enfrentarlo. Si es así, se le llama eustrés y se convierte en un motivador, porque es algo que te demanda, pero sabes que tienes la capacidad, y una vez que lo superas, te estás como, que sigue, ¿no? O sea, te empodera, te hace que la mente se enfoque. Por el contrario, si cuando llega a esa situación la persona considera que no tiene recursos, que sobre todo si viene derivado de un ambiente muy tóxico, donde hay mucha exigencia, donde no hay reconocimiento, pues esa situación de estrés lo va a poner en una emoción que le va a deteriorar, no va a saber cómo responder, ¿no? Entonces ese le llamamos el distrés. Es donde se disparan más como estos químicos que hacen que el estrés se dispare muchísimo, y esa persona poco a poco, si no hace nada, pues va a caer en paliativos, a empezarse a tomar la pastilla, empezar a trabajar de más, creyendo que con eso va a compensar, y se va complicando el asunto hasta llegar a lo crónico, que sería el concepto del burnout, ¿no? Que eso sale de esto. Es como una metáfora de sentir que literalmente, así como un edificio se puede incendiar, la persona se puede incendiar por dentro al no sentir la capacidad de que no tiene recursos. Entonces se consume todos sus recursos internos y se queda pues totalmente en la lona, ¿no? Que eso es lo que pues queremos evitar. Entonces podemos dar herramientas a las personas para que gestionen favorablemente el estrés y se puedan motivar incluso. Muchas gracias, psicólogo. Y esto es muy importante precisamente, psicóloga Itzel, porque mencionábamos, retomando un poquito sobre lo que nos decían al inicio, ya nuestra cultura habitualmente está muy dada a normalizar estos niveles de estrés, y sobre todo laboralmente hablando, que sentimos, y bueno, hemos llegado a escuchar de manera personal quienes comentan: sin ese estrés no vivo, o así trabajo mejor. Entonces tal vez confundimos esta parte de hasta dónde podemos exigirle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, trabajando o realizando cualquier actividad, pero es demasiado indispensable identificar, como lo mencionaban, autoconocernos y saber hasta dónde es normal, qué me está causando estas actividades, o tal vez a lo que me estoy sometiendo en este momento. Pero precisamente en qué momento uno puede decir: este es mi límite, o esto está sucediendo, ya no es normal. Tal vez hay quien no puede autoconocerse, no ha tenido la capacidad de conocer esos límites. ¿Cuál sería la mejor recomendación, psicóloga?
Mira, algo importante es, todos tenemos esta parte, para que se convierta en un reto, es importante identificar, o sea, qué capacidades, qué fortalezas tengo yo para enfrentar ese reto. Y también es que es todo una cuestión integral, porque incluso puede ser desde el manejo de los pensamientos. Si ya nos estamos anteponiendo, no, eso va a estar complicado, es que está súper difícil. Y después, yo les digo, en un ejercicio de sentido de realidad, a ver, tú conoces, no en un ejemplo, no, a ver, ¿tú conoces de mercadotecnia? Sí. ¿Ya has practicado esto? Sí. ¿Ya has hecho publicidad? Sí. Entonces sí cuentas con los recursos, porque el sentido de realidad dice que ya hiciste estos 2 proyectos, que no sé qué. Ah, ok. A veces parece algo simple, pero la persona no se alcanza a percatar de ello, y hay varios estudios en donde se habla que solo con el pensamiento generamos una bioquímica que puede afectarnos, o al revés, solo con los pensamientos podemos generar una bioquímica, por ejemplo, generar oxitocina con un recuerdo bonito, ¿no? Me siento feliz por tal cosa, y entonces estamos contrarrestando, ¿no?, este nivel. Pero volviendo a la respuesta, a lo que preguntabas, pues precisamente es eso. Una, identificar si tenemos estos pensamientos catastróficos, una rumiación que nos pueda estar pues como haciendo un autosabotaje, ¿no? Y la otra también identificar, ok, ¿con qué sí cuento? ¿Qué dice mi historia de lo que ya he vivido? Ah, ya he hecho esto, ya conozco de tal cosa. Ok, entonces bueno, hay estrategias, que es lo que le decíamos, ¿no? Porque les enseñamos a cómo pensar incluso, ¿no? A cómo gestionar las emociones. La regulación emocional, como mencionaba el psicólogo Augusto en un inicio, es sumamente importante. O sea, no hay emociones negativas, hay emociones positivas y no positivas. Las emociones no positivas son de acuerdo a cómo las generamos. El enojo no es malo, la insatisfacción no es mala. Si yo me siento mal, no sé, en este ejemplo, ¿no?, en este trabajo, más bien escuchar qué me genera insatisfacción. He perdido el sentido de esto que estoy haciendo, hacia dónde van mis metas, tal vez las tengo que redefinir. Entonces la insatisfacción me está dando información. A veces le damos una interpretación diferente que nos hace pues obstaculizar, ¿no?, y frenar esta situación. Pero sí, o sea, tiene que hacerse realmente un trabajo profundo, y la verdad que es muy bonito y pues muy enriquecedor, porque tenemos otra calidad de vida. O sea, de verdad que normalizamos. Yo he visto, ¿no?, personas que ya andan con su paquetito de pues siempre traen su pastillita para el dolor, están acostumbrados, una amiga traía una pastilla, no sé, súper fuerte para cuestiones musculares, ¿no? Y yo la busqué en el Vademecum y digo, no, está fuertísimo, dice que afecta hasta articulaciones, ¿no? Pero decía, no, esta es la que me quita, y es bien potente porque esa sí me quita, o sea, como así, ¿no? Vamos contra eso. Sí, claro. Pero no realmente la raíz. Sí, solamente sobrelleva, ¿no?, esta parte de los síntomas que están teniendo. O sea, ahorita me doy mi dosis para sentirme bien y seguir y volver a incrementar este estrés, tal vez, que en vez de estarlo tratando, solamente lo sobrellevamos. Y aquí me gustaría preguntarles, psicólogos, precisamente algún tipo de ayuda, apoyo para nuestra audiencia. ¿Cómo pueden diagnosticar este estrés? ¿A qué grado se encuentran? Y sobre todo, la mejor solución para apoyarlos en ese diagnóstico. ¿Hay alguna alternativa para quienes nos siguen, psicólogos? Sí, vamos a subir en nuestras redes sociales, que lo pueden ver tanto en la página web como en diferentes redes sociales, Instagram, Facebook. Vamos a subir un test en donde puedan identificar, porque ahí es importante cuando dices palomita, 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 o sea, identifica entonces en qué nivel estás y atiéndete, ¿no? Yo decía que esta frase que me encanta, que es: escuchemos los susurros, no los gritos. Cuando ya escuchamos los gritos, pues ya estás en el hospital, porque el 90% de las enfermedades tienen relación con todo esto, ¿no?, en este estrés crónico del que se habla. Entonces vamos a subir esto a nuestras redes, lo pueden bajar, lo pueden contestar, y estamos a la orden para poder atender todas estas situaciones. Muchas gracias, psicóloga. Pues aquí la invitación para que si alguien identifica algunas causas, síntomas, sobre todo en este
aspecto del estrés laboral o quizá en algún otro aspecto de la vida, pues atiendan esta indicación, este apoyo que nos ofrecen precisamente para saber en qué grado nos encontramos. Retomamos un poquito lo que nos mencionaban, psicólogo, el autoconocernos es muy importante. Si tenemos herramientas que nos ayuden a diagnosticar en qué grado nos encontramos, es mucho mejor, porque bueno, podemos acudir con especialistas que precisamente cuentan con la certificación y sobre todo con la preparación necesaria para orientar. Muchas veces pensamos o caemos, como lo mencionábamos, ¿no?, con la pastillita o con el tratamiento que sentimos que nos va a mantener en ese momento activos, y caemos en esa equivocación. No hay nada mejor que recibir ayuda de quien realmente puede ofrecerla, sobre todo teniendo los elementos necesarios, psicólogo. Así es. Sí, esa sería la recomendación, la importancia de descubrir los pensamientos y las creencias que a veces sostienen que una persona se mantenga en estrés, y que a veces es una autoimposición, ¿no? O sea, hay una disciplina que se llama la psicoinmunobiología, que estudia el impacto entre el pensamiento y el organismo humano, ¿no? Y en un estudio se ha demostrado que si mantenemos un minuto de un pensamiento negativo, afecta el sistema inmunológico hasta por 4 horas. Entonces imagínate la importancia de estar como sensando qué tipo de pensamientos tenemos cuando estamos enfrentando una situación de estrés. Hacer ese cambio, descubrir por qué piensas así, de dónde vienen esas creencias y tener herramientas, es el principio para transformar la vida de las personas. Muchas gracias, psicólogos. Pues aquí la invitación y sobre todo, como lo mencionábamos en nuestra primera emisión, cuidar nuestra salud mental es un tema muy importante, porque precisamente radica de aquí cómo vamos a actuar, cómo vamos a percibir nuestra realidad. Algo muy importante, psicóloga, que nos mencionaba, las cosas suceden y nosotros les damos una interpretación de acuerdo a cómo nos encontremos o en el momento que estemos presentando en nuestra vida. Pues por cuestiones de tiempo estamos casi por finalizar nuestra sesión. Quisiera preguntarle, psicólogo, si hay alguna otra recomendación, algún otro punto que deseen retomar precisamente para nuestra audiencia sobre este importante tema, el estrés, y sobre todo en aspectos laborales, poder sobrellevar nuestras actividades, cuidarnos y estar atentos de nuestra salud física y mental. Pues sobre todo la invitación, ¿no? En la audiencia, si hay empresarios que les resuena toda esta información, pues que se acerquen al instituto, que podemos desarrollar programas para mejorar el ambiente laboral, y como individuos hay muchos estudiantes que pues el futuro es estar en el área laboral, y es muy importante que ustedes puedan tener herramientas incluso preventivas para que cuando estén en el área laboral pues estén ya en una condición diferente, preparados para enfrentar esta situación de manera favorable, ¿no? Entonces esa es la invitación, que se acerquen al instituto para que podamos pues contribuir al bienestar de la mayor cantidad de personas y de la audiencia, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, psicólogo Augusto. Muy importante el mensaje y sobre todo la información que nos ha proporcionado en esta emisión. Psicóloga, ¿alguna otra recomendación o tema que quiera tocar? Pues yo diría que no normalicen, o sea, de verdad, no normalicen, porque cuando hacemos esto de normalizar, y pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana o al mes te duele la cabeza, ¿no? Cuando decimos al mes y empiezan a hacer cuentas, 3 o 4 veces, sí es cierto, ya tengo hasta mi cajita de pastillas en la bolsa, o sí es cierto, no me había dado cuenta que subo el tono de voz. O sea, la idea es esa, o sea, hacer como un alto e identificar cómo estoy en todas mis áreas de vida. O sea, si tendemos a normalizar, pues el estrés se normaliza y es contagioso, no porque me toque ni se contagia, sino porque a nivel de comportamiento, ¿no?, podemos estar irritables, podemos estar sensibles, y eso contaminamos a otros o nos contaminan también. Así es, muchas gracias, psicóloga, por esta importante información, y pues aquí el atento mensaje e invitación: autocuidarnos, autoconocernos, y sobre todo si identifican algunas de estas causas o tienen alguna inquietud, bueno, desde empezar con esa duda debemos de cuidarnos. Ya lo escucharon, a través de redes sociales estará subiendo algún material de apoyo para identificar si tenemos alguna de estas causas, en qué grado nos encontramos, y sobre todo
acudir con especialistas que nos pueden ayudar de la mejor manera posible. Caemos en estos errores de tal vez automedicarnos, de entrar en aspectos que quizá lejos de ayudarnos nos van a empeorar alguna situación más adelante. Entonces evitemos este tipo de situaciones. Ya lo escucharon empresarios, y a todos quienes tengan gente a su cargo pueden acudir, pueden identificar si están en problemas como estos con especialistas como en este gran instituto, en donde tienen orientación, programas de apoyo y toda la información necesaria. Pues aquí la invitación para nuestra audiencia. Muchas gracias por habernos acompañado. No me queda más que agradecerle, psicólogo Augusto Maldonado Gómez, por esta importante información que nos ha traído esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, psicóloga Liliana Díaz Peredo, por esta importante información. Gracias, Arlet. Muchas gracias. Mi nombre es Arlet Rodríguez. Nos vemos hasta la próxima. ¿Estás listo para un cambio positivo en tu vida? En Instituto Impulsa Positivo te ofrecemos más que servicios, te ofrecemos una experiencia de crecimiento personal integral. Desde terapia infantil hasta técnicas avanzadas de liderazgo, estamos aquí para guiarte en cada paso del camino hacia una vida más plena y significativa. Además, cuidamos tu bienestar físico con una amplia gama de servicios que nutren tu cuerpo y alma. Descubre una nueva forma de vivir plenamente con el Instituto Impulsa Positivo. Contáctanos hoy mismo y comienza tu viaje